Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. Termina el año de selección nacional, termina un año que nos ha dejado un poco de todo, desde resultados positivos, desde resultados que en algún momento quizás entusiasmaron, hasta, me parece, resultados que han enojado, han frustrado y que han dejado en evidencia un poco la realidad del fútbol de Guatemala. Así que ha sido un año que ha tenido un poco de todo, pero puntualmente hay que analizar lo que ha pasado frente a la selección de Jamaica. Para mí, Guatemala no tuvo mayores argumentos futbolísticos, el primer tiempo fue casi que para el olvido, con todo y de que había una selección base que es ya bien conocida por Luis Fernando Tena y que son varios de los futbolistas que él le tiene mucha confianza. Sin embargo, por más que utilizó esa base y ciertas incorporaciones nada más, como el caso de Cardosa, por ahí podría ser alguno de los nombres, lo de Freddy Pérez, obviamente también es otro de los nombres quizás no tan habituales, pero de ahí casi que con los que ya conocía de por sí Luis Fernando Tena. Con todo y todo, pues no tuvo gol, tampoco en mi criterio hizo un buen tiempo. En el segundo mejoró con las nuevas incorporaciones. Obviamente creo que un Liner García le llegó a apostar un poco más de explosividad, con la llegada de Diego Santis también, por ahí ingresó Esteban García, José Carlos Martínez, y de alguna manera la selección se vio relativamente mejor, creando un poco más de fútbol. Incluso le diría los primeros 10 minutos de la segunda mitad fue donde más creó que casi que en todo el partido, propiamente la selección de Guatemala. Sin embargo, el déficit de gol ahí está, más que latente. No se pudo crear y generar el fútbol necesario. Y lo que a mí más preocupación me genera es que uno diría, bueno, pero es que se le empató a Jamaica. Sí, pero era una Jamaica donde únicamente había un solo jugador de aquella selección de Jamaica que nos enfrentamos en Copa Oro. Dos jugadores de aquella selección que nos enfrentamos en Copa Oro. Mientras que Guatemala sí tenía prácticamente casi todos, fueron contados realmente los que no, ¿verdad? Uno podría decir, no estuvo Aaron Herrera, no estuvo el Robbie Rubín, no estuvo Oscar Mejía y Nathaniel Méndez Lain, pero de ahí, bueno, Rodrigo Sarabia tampoco estuvo, pero de ahí, y Alejandro Galindo también, de ahí probó casi todos, probó Altán, estuvo prácticamente toda la base que ya se conoce selección, así que con todo y que no es primera vez que los pone a jugar a todos juntos, así de manera ordenada, como casi que pareció que hizo de esa manera Jamaica, Guatemala fue incapaz. Así que no sé, Gustavo, qué conclusiones, si le preocupa un poco de cara ya a la eliminatoria, lo que ha podido observar, si siente que se ha decrecido en cuanto a nivel, si cree que se debe seguir trabajando, o cómo ha visto, cómo realizó ese partido contra Jamaica. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, José Pablo? Para toda la gente, un gusto saludar, cerrando domingo. Realmente, primer tiempo es para pasarle el borrador, ¿verdad? Porque argumento futbolístico casi inexistente. Eh, para mí, una buena incursión y debut absoluto de Diego Santis ahí por el carril derecho, un esfuerzo del muchacho número 22. Llegó al campo y lo hizo también de manera solvente, salvo una jugada en que se fue muy lejos de su zona. Carlos Salvador Pablo Renato Estrada, el Chava, el capitán ahora de Malacateco, y fue el único de Malacateco que, por cierto, utilizó el técnico, porque el caso de Ochoa y Kevin Ramírez, pues para otra oportunidad, si es que aparece otra vez y si ellos decrecen en su rendimiento, pues de repente ya no la habrá. Bueno, pero el segundo sí tuvo otra calle. Yo incluso en el comentario en el canal, en TV Azteca, dije otra Guatemala, pero esa otra Guatemala siguió pareciéndose en la esencia de este deporte que es el gol. Me disfruté todavía después de terminar de comentar en Nuevo Mundo el juego de la remontada del Barcelona contra el Alavés, de disfrutarme la parte final de los juegos que a mí me gustan. El 4-4 entre el Chelsea de Mauricio Pochettino o Pochettino y el City campeón y líder de Pep Guardiola. Ahí sí que en un toma y daca y con 8 goles bajo la lluvia, etcétera, un ambientazo en Stamford Bridge, y el ambientazo ahí lo dio la gente, no llenó el estadio, la parte alta, la segunda bandeja, como dicen algunos,
casi no tenía público, pero los que estuvieron en la más cercana al campo fueron para mí lo número uno. Después ese, yo digo, bueno, tal vez usemos el término esperanzador segundo tiempo, pero con el límite, la limitante, la deficiencia, eh, todo aquello que representa no cristalizar jugadas. Y sí le pongo un punto, no como dijo el técnico, pero sí eh, bien Olger Escobar, el zurdito número 24, no se usemos el término aquel de Mario Moreno Cantinflas, no se achicopaló, no se achicó y se metió en el juego. Interesante zurdo, de tranco largo, como se dice, y que para mí es de los rescates, posiblemente se haya ganado una futura oportunidad con más tiempo, como el mismo conductor lo dijo en la conferencia, pero yo sí estoy con lo que hizo Tena de ponerlo al 74 más los 4 que dio el árbitro Benjamín Pineda, pues jugó 20 y para ser un chico de esa edad y con esa ya oportunidad en la selección mayor, pues para mí es de lo rescatable que tuvo el juego. No vi, por ejemplo, metidos algo para hacer cones y que le pegaron, etcétera, acercándose a lo que es Lainer García, que creo que más adelante puede ser un revulsivo. Eh, sepultaron en cuanto al marcaje y lo desaparecieron a José Carlos Martínez. Entonces la gente que tenía que ser de llegada no cuajó en cuanto a preocupar verdaderamente al arquero de Jamaica, que es uno de los dos que incluso salió como capitán y que ya lo habíamos visto en la Copa Oro. Entonces, marzo ya no queda tan lejos. Eh, espacios para poder entrenar son limitados por razones obvias del torneo doméstico, que en el inicio del próximo año será el clausura, y eso sí, con el formato actual, esperando que la situación en el país no dé margen a que se hagan reprogramaciones como ha ocurrido con el presente. Eso el tema de selección. Y lo otro, José Pablo, no sé cómo analizás, cómo conceptualizás lo que acaba de ocurrir recién terminando cuando iniciamos esta relación con la gente, hablando de la temporalidad y luego del 0-0 entre Chinabajul y la formación de su visitante Mixco para sumar el equipo Huehueteco un tercer partido sin ganar. Había perdido los dos anteriores ante Achuapa y ante Municipal, y ahora no pudo con Mixco, que llegó en este caso a 5 partidos sin perder, con 3 empates y 2 victorias, y Chinajul en la parte de fondo, pero antes se había dado en Jutiapa Cabecera un gol in extremis, como ya lo había logrado anteriormente, su primer gol en más de un año, ahora es su segundo en el torneo, y de 3 puntos aquel y de 3 puntos hoy de Wilber Pérez para sepultar a un Xelajú que por lo que escuché a colegas que estaban transmitiendo, tanto en pantalla chica como colegas de radio que lo hicieron, yo cuando iba en camino al canal, pues Xelajú jugó a sacar el 0-0 y los que juegan a eso muchas veces le pasa lo que pasó a Shela, un gol en extremis ya desarmado, sin posibilidad de reacción y otra dolorosa derrota de Shela que siguió solo con 9 goles, ahora ya en 14 partidos y con un punto en 7 juegos en condición de visitante, o sea, sobre 21 puntos que ha disputado en esa condición, ha ganado uno, y eso para cualquier equipo, y más para un campeón, es lapidario. No sé qué pensás, qué analizás de este dramático presente del campeón. No, muy duro. En verdad hay que mencionar que esta versión de Shelahu que estamos observando es muy distinta a lo que uno hubiese pensado del torneo pasado. Incluso yo le diría a Gustavo, ya la clasificación está muy comprometida. Tiene que ganar su partido contra Zacapa para mí, que es de lo que le falta al cuadro Shela en el Mario Camposeco. Y esperar en la última jornada también sumar frente a Misco. El problema con Shela es que en condición de visita es verdaderamente muy malo. Es muy mal visitante y así es casi imposible poder salvar o rescatar. Tiene ya únicamente 2 partidos los que le hace falta, uno de local y uno de visita, y ahora está contra las cuerdas. Y a eso sumarle que no tiene gol, o sea, la cuota de gol es casi inexistente para este cuadro de Xelajú, que yo estoy seguro deberá de tener
muchas preocupaciones, en este caso a Marini y a Toro, porque lo que él había diseñado, había planeado, había contemplado, ya en la práctica no le está saliendo. O sea, incluso desde los refuerzos, ¿verdad? De que él pensó en que tal jugador le podía funcionar o tal otro, ya en la práctica, a la hora de arrancar el torneo, eso no fue así. Yo creo que ni juntos todos los delanteros se puede llegar a tener la cuota de gol que necesita el cuadro de Xelajú. Incluso quien fue la figura en el torneo pasado, en el caso de Darwin Long, hoy atraviesa una realidad total y completamente distinta, ¿verdad? Y habrá que analizar también incluso esa parte psicológica, mental, que no conocemos o no sabemos, porque una cosa es lo que uno mira, y otra cosa podría ser que a nivel interno el equipo esté muy quebrado, ¿verdad? A nivel de camerino. Hay que recordar la polémica y todo lo que tuvo a inicio de torneo con Darwin Long y lo que Amarini prefirió dándole la espalda a su figura y goleador y luego este ya no respondió. Entonces es muy complejo realmente hablar un poco de Shala, pero con todo y todo yo sí creo y veo en una situación muy complicada en donde lo más probable es que vayamos a ver a un Shela muy parecido a Cobán cuando salió campeón al torneo siguiente, que no clasificó a siguiente ronda. Bien, y tercer bloque, digamos, y tema, que es el internacional. Ya dije algo del 4-4 en Stamford Bridge, un juego así entusiasmante, le vaya uno, no le vaya. Yo, mi equipo anda mal ahí, que es el Man U, pero ver un partido así entre azules y celestes es estimulante en todo sentido. Pero en España primero le tocó porque fue juego de las 7 de la mañana de sábado jugar al Girona y comenzó perdiendo un tocayo del arquero del Zacapa, Álvaro García hizo el gol, pero después en el primer tiempo ya cerca del final empató, en el segundo concretó el gol de la ventaja, después los postes salvaron a su arquero y salió Girona más líder que nunca de ese estadio en el barrio de Vallecas, después de que ese mismo Rayo Vallecano en la fecha anterior había ido al Bernabéu a sacarle el 0-0 al Real Madrid. El propio equipo merengue en la tarde sabatina nuestra, pues destruyó al rival Valencia, empezando por su, anda en muy buen estado de forma, y ahora estaba hecho ya un par de goles con el de Eri de zurda, me refiero a Dani Carvajal, y luego se metieron en competencia Vini Junior y también Rodrigo para hacer un doblete cada uno y 5-1. Y hoy, pues se lo comenté a la gente que nos estaba captando en Nuevo Mundo, algo tremendo, el señor Samu Omorodión, Samu le pone, se llama Samuel, increíble, hace un gol a los 20 segundos y después se traga unas oportunidades increíblemente más fáciles en apariencia, él era el que estaba en el campo, y las falló solo contra Ter Stegen, una a un costado del poste izquierdo y la otra por encima del travesaño, y después eso tan claro, cuando el partido estaba 0-1, que pudo ser fácil el 0-2 y el 0-3 por la clarísima ventaja del delantero número 32, pues apareció en el segundo tiempo una buena combinación de las pocas que pudo hacer para los que dicen en el fútbol combinativo, los técnicos, pues el centro final de Koundé, que lo tuvieron que poner de lateral derecho porque el central no lograba controlar a Samu y metió un buen centro francés y un muy buen cabezazo para intentar resucitar al gol Lewandowski. Y después vino, pues precisamente, una falta que va a llegar al campo, que se le comete por una imprudencia a Ferran Torres y el mismo Lewandowski con las micadas de dar brinquitos antes de llegar a la pelota, concretó el 2-1. Así que, José Pablo, los tres de arriba, cada quien con su grado alto de dificultad, hablando de Girona y sobre todo el Barcelona y en casa, y facilito hasta el extremo que vi un titular ahí de los que habitualmente le das a la gente en Nuevo Mundo, en Deportes Nuevo Mundo, de por qué no fueron 8 y fueron 5. Y sin Bellingham, 3 jugados el Real y los 3 ganados sin el inglés que tenía su lugar ahí en una cabina en el palco. Bueno, a mí, yo a lo que analizo y pienso es que el que mejor resultado o el que más me sorprende es el del Girona, porque el Rayo Vallecano es uno de los rivales más complicados en algunos momentos en el cual se puede tener en esta liga y jugar en condición de visita y aún así ganar 1-2, yo creo que fue fantástico. La jornada 13 para el cuadro del Girona, ¿verdad? Que en algún momento cualquiera pudo haber pensado un empate, ¿verdad? En ese tipo de partidos, incluso como un buen resultado. Logró seguir sumando. Me sorprende mucho el Girona para lo que está y cómo está compitiendo ya en 13 jornadas, aún me falta un montón,
desde luego, pero creo que sigue, ¿verdad? Con una muy buena racha. El Real Madrid, pues, goleó al Valencia. Esta versión del Valencia es muy distinta a la de otros años. Eh, de alguna forma creo que hasta barato terminó siendo para quienes vieron el partido ese marcador de 5-1 y el Barcelona pues con mucha dificultad, muchos aprietos, termina ganando pero muy sufrido, creo que en algún momento estuvo muy cerca el Alavés del empate, casi pidiendo ya el tiempo para que se terminara el partido el cuadro del Barcelona, algo que no es tan común y me quedo mucho con la cara incluso de Xavi, cuando el Alavés le mete un gol a los 25 segundos si no estoy mal, del partido, la cara de Xavi lo decía todo, o sea, no podía pero ni creer lo que estaba viendo porque cualquier técnico jamás diseña un partido para iniciar perdiendo, ¿verdad? Imagínese la desconcentración con la cual se tiene que arrancar para que en 25 segundos a uno le metan gol. 20. 20 segundos es verdaderamente preocupante un poco de alguna manera. Al final lo termina de solventar, pero con mucha dificultad. Creo que el Barcelona sigue ganando, costándole de más de lo que realmente debería. Pero ahí está la pelea, siguen vivos y creo que por ahí, pues eso todavía puede generar cierto entusiasmo, obviamente, por el hecho de que sigue la pelea entre estos tres, Girona, Real Madrid y Barcelona. Y podría sumarlo el Atlético de Madrid porque ganó su partido en la tarde y ya se puso a 2 del Barcelona con un juego menos. Si lo saca bien, que será contra el Sevilla, que no anda nada bien, tipo Valencia, el equipo colchonero se metería tercero a un punto de su archirrival Real Sociedad, que le quebró el invicto en aquel clásico madrileño 3-1. Bueno, y tocamos 3 bloques en temas: lo de selección, lo de los 2 juegos de Liga Nacional y lo de pues, básicamente la trilogía de equipos de la Liga Española. Así que gustazo de saludarlos, que tengan una productiva semana y nosotros, como siempre, hasta mañana.